Ben, nos movemos das inmediacións do trópico insular e agora pois nos retornamos á península, nos vamos ao Far East peninsular, a área nororiental da Península Ibérica, que é unha zona interesantísima nun dos grandes procesos que afectan a evolución da humanidade, que é a adopción da economía de producción. En toda a banda levantina, incluindo a área da que supoño que o profesor Gibaja vai tratar e colegas vai tratar especificamente, se produce unha adopción temprana dunha serie de técnicas relacionadas coa domesticación de especies de vegetais e animais, e tamén unha serie de cambios asociados que aquí o doutor Gibaja vai analizar unha circunstancia afortunada de poder combinar a análise de contextos en principio puramente domésticos, ainda que nunca sexan puramente domésticos, e outros funerarios, porque te proporciona unhas informacións en moitos casos complementarias que teñen que ver coa vida, digamos, máis cotidiana, pero tamén co mundo das creencias, co mundo da eventual diferenciación ou desigualdade social. E, bueno, penso que xa hai uns cantos anos de traballo nesta liña a partir da institución Milai Fontanals, en colaboración tamén con outras institucións de investigación. Bueno, encantado de terte aquí e doche a palabra. Dongui la paraula. Bueno, yo si no os importa me pondré de pie. No os veo nada. Desde aquí es una sensación un poco extraña, porque es como si no hablaras con nadie. Bueno, yo me voy a poner aquí. Parece ser que no me puedo mover por el tema de la cámara. No me puedo mover demasiado. Bueno, como estoy gordo se me va a ver, así que eso no es siempre un problema. Bueno, en primer lugar, para mí es una sensación un poco extraña venir aquí, porque me ha alegrado mucho que me invitaran. Ah, mira, ahora os veo mucho mejor. Me ha alegrado mucho que me invitaran, básicamente por tres razones. Uno, por ver a colegas que hace mucho tiempo que no veía. Siempre es agradable encontrarse con colegas o que sueles ver o que, aunque estás en contacto directo normalmente por email, pero no lo ves, no te puedes tomar una cerveza con ellos, o que nos conocemos finalmente cara a cara. Otros porque después me voy a ir a tomar un café con dos primas mías que viven aquí en Galicia, entonces, hostia, era una oportunidad de venir aquí y de tomarse un café. Y la tercera, y un poco como más sentimental, yo le decía a Ramón ayer, porque mi madre es gallega. Yo soy catalán, pero mi madre es gallega. Y hace 25 años que no venía a Galicia. Yo venía cuando era pequeño con mis padres, que, bueno, cada año, como muchos hacen en verano, pero al morir mi padre, aquello se cortó y desde hace 25 años que no venía. Y ahora, hoy, al levantarme en el hotel, pues ha sido un flash, ¿no?, de recuerdos de aquella época. Bueno, no me enrollo más en ese tema. Yo soy el primer firmante, ese que se pone Gibaja, y soy del CSIC. Eso es importante, lo del CSIC. No sé si sabéis lo que es el CSIC. Los más mayores pueden tener ahora un caos, porque una cosa es el CSIC y otra cosa es el CSIT. El CSIC es el Centro de Investigaciones y el CSIT, para los que sois un poco más de nuestra edad, eran los espías, es el Centro de Espías. Bueno, lo digo porque hace como unos meses estábamos viendo la tele y salió que el CSIT había grabado al rey. Joder, estaba mi hija ahí y dice, joder, papa. Y dijo, bueno, tuve que sentarme ahí. No, que no es lo mismo, es que el CSIT acaba con D. Bueno, ahora, afortunadamente, ellos han cambiado de siglas y ya no nos dicen, pero evidentemente podéis imaginaros que era un bastante caos. Bueno, como os digo, quiero agradecer que nos hayan venido. A mí me sorprende un acto así que estéis, no sé, 200 personas. Esto para mí es
increíble ver que podemos hacer divulgación o explicar nuestro trabajo a 200 personas. En la universidad sí, sobre todo porque tienen que venir obligados, pero cuando esto no. Bueno, voy a hablar, yo espero no ser muy aburrido. Normalmente os voy a hablar ahora de piedras, de una cosa que le llamamos neolítico, y espero que al principio puede ser, vaya rollo me va a meter este tío. Bueno, yo espero que cuando acabemos la charla, pues penséis, bueno, que algo más o menos mola de lo que cuenta este. Y cuando me dijeron bueno, explícanos lo que haces, ¿no? O explícanos algún tema de lo que tú trabajas. Joder, y yo pensé, hostia, ¿qué les explico a esta gente? Claro, yo pensé, bueno, me voy a ir a la parte fácil mía, que es lo que yo trabajo normalmente en investigación. Es como si invitáis al Ronaldo y le pedís que hable de física cuántica. Pues no lo va a hacer. Entonces yo voy a meterme en una parte en la que me estoy centrando en estos últimos años, y es en dos temas, básicamente. Una que le hemos llamado el proceso de monetización, ahora os explicaré. Podemos hablar de unos palabras muy raros, intentaré no hacer muchos palabras raros, para que todos nos entendamos. Y otro es el tema de la aproximación a esas sociedades neolíticas a través de sus muertos. Una tiene un ámbito como muy amplio, que sería el Mediterráneo, y otra tiene un ámbito mucho más regional, que sería en este caso, en mi caso, sería el noreste peninsular, bueno, la zona catalana y cosas así. Bueno, ¿de quién vamos a hablar? Lo que hoy os voy a hablar es de lo que se ha venido a llamar neolítico, que son los primeros agricultores y pastores, ¿de acuerdo? Pero uno puede decir, bueno, hemos pasado, como sabéis, la mayor parte de nuestra historia humana hemos sido cazadores-recolectores. Pero a partir de hace más o menos unos 10.000 años, tampoco nos leímos mucho con las fechas porque si no vamos a salir un poco mareados, pero más o menos hace 10.000 años empezamos a domesticar las plantas y los animales y nos hicimos agricultores y pastores. Evidentemente, cuando uno dice que somos agricultores y pastores, no significa que hemos dejado de cazar y recolectar. Yo ya sé que no se puede hablar con el público, no te dejan preguntas, ¿no? Pero, por favor, levantarme la mano aquellos que de alguna manera, en algún momento, habéis ido a recolectar setas, espárragos, mejillones. Por favor, ¿me podéis levantar la mano los que hayáis hecho alguna vez? Vale, os estoy demostrando que, aunque ahora sois profesores, o tenéis un bar, o trabajáis aquí, también sois recolectores, ¿de acuerdo? Es decir, que ellos, aunque sean cazadores-recolectores, si encontraban un conejo se lo zampaban. Porque hay una cosa importante, es decir, que son de la prehistoria, pero tontos no son. Porque si fueran tontos, hoy no estaremos aquí todos sentados. Bien. Esas primeras comunidades neolíticas empiezan, en nuestro caso, en la zona del Mediterráneo, empiezan hace más o menos unos 10.000 años en lo que hoy se conoce como Próximo Oriente, que es la zona de Israel, Siria o así. Bueno, hacia el 8.000, más o menos 500, 8.300, esta gente se empieza a mover constantemente y a colonizar, o probablemente a ocupar nuevos territorios. Esta es una imagen de lo que representa son las fechas de los primeros agricultores y pastores que se van situando en el Mediterráneo. Evidentemente, cuanto más cerca está del Próximo Oriente son más antiguos, y cuanto más alejado estamos del Próximo Oriente, evidentemente porque se van moviendo, tampoco se van moviendo cada día. Entender que es un movimiento de generación en generación, pero se van moviendo poco a poco. Llegan más o menos a la península ibérica hacia el 5.600 y a Galicia un poco más tarde, pero es así, está más lejos que la costa catalana. Y por eso sabemos más o menos cómo se va moviendo. Es decir, vamos viendo, hacemos eso que le llamamos dataciones de radiocarbono o carbono 14, y a partir de ahí vamos viendo su antigüedad en el territorio. Y vamos viendo cómo se va de más antiguo a más moderno. Aunque pueda parecer que de 8.300 en la zona de Chipre y aquí 5.600 es una barbaridad, para nosotros a nivel de tiempo prehistórico es un suspiro. Nos parece que se han movido muy rápido esta gente. Y recientemente, con los análisis genéticos, nos están dando muchísima información de quién era esa gente que se movía. Esa gente y la gente indígena, por así decirlo, los cazadores-recolectores que vivían en los lugares donde ellos empezaron a aparecer. Bueno, hay dos grandes modelos, ¿no?, de cómo se produce ese proceso que le llamamos proceso de neolitización, que es aquellos que
bueno, más o menos pensamos que lo que se está moviendo es la gente, es decir, que hay grupos que se van moviendo a lo largo del Mediterráneo, y otros que piensan que ese proceso de domesticación, ese proceso a partir del cual hay un control de las plantas y los animales, acaba haciéndolos las poblaciones indígenas de cazadores-recolectores. Bueno, la verdad es que después hay modelos un poco mixtos, ¿de acuerdo? En el que, bueno, es un poco donde nos movemos muchos de nosotros, en el que hay que valorar el papel de unos y otros, el papel tanto de la gente que pudo venir como la gente que ya estaba. Y no hay modelos, o no entiendo que haya modelos únicos para todo el Mediterráneo. Es decir, es como, imaginaros, es un poco teatral, pero imaginaros que viniera aquí un marciano y todos tuviéramos, todo el Mediterráneo, tuviéramos la misma actitud con el marciano. Bueno, pues probablemente uno de Grecia mejor tendría una actitud o un alemán tendría otra actitud, ¿no? Es decir, que no debería haber modelos únicos para explicar todo en el proceso de neolitización de la misma manera en todos los territorios. En todo caso, para los que piensan que el proceso es por esos cazadores-recolectores, es decir, por esa evolución técnica y esa evolución de conocimientos de los indígenas, la verdad es que nos cuesta, es un debate un poco complicado, pero nosotros siempre les preguntamos de dónde sale esto. Es decir, que tú para domesticar el trigo y la cebada tienes que tener la planta silvestre de trigo y cebada. Si aquí no existe el trigo y la cebada en la península ibérica, ¿de dónde vas a domesticar el trigo y la cebada? ¿Sí? Igualmente con algunos animales. Y además, esos primeros agricultores y pastores vienen con toda una tecnología que hasta ahora esas sociedades indígenas no tenían, esas sociedades de cazadores-recolectores no tenían, especialmente elementos como la cerámica, esto no sé muy bien cómo funciona. Aquí, qué moderno. La cerámica o las hachas pulimentadas o así. ¿De acuerdo? Y hay un elemento, además, que está ahora tratándose, y es que cuando esas sociedades, los que defendemos que se mueven las poblaciones, es decir, que hay, si queréis llamarle una colonización, cuando esas sociedades están ocupando nuevos territorios, hay propuestas en las que parece ser que llegan a territorios donde o apenas existe población indígena o hay muy poca. Esa es la propuesta, por ejemplo, de este señor, de Manninen, que dice que en buena parte del Mediterráneo apenas hay sociedades mesolíticas cuando llegan esos primeros agricultores y pastores, ¿vale? Apenas hay sociedades indígenas. Por ejemplo, en Cataluña nos hemos encontrado, por ejemplo, este artículo de Morales y Oms, en el que esto que veis aquí, esas son las dataciones por radiocarbono, por carbono 14. Bueno, estas son las que están los cazadores-recolectores y aquí arriba son las de los primeros agricultores. Bueno, entre ambas, como podéis ver, solo hay un puntito ahí. ¿Eso qué significa? Significa que si no hay dataciones por radiocarbono en los yacimientos, es decir, que en ese rango de tiempo no hay dataciones de radiocarbono, es que no había gente, porque no podemos fechar algo en lo que no hay gente. Y de hecho, ellos lo que hablan es de un vacío de población antes de que llegaran los primeros agricultores y pastores. Yo espero que me vayáis entendiendo, ¿eh? Si no, después en el café me preguntáis. Cosa que, por ejemplo, no pasa en Portugal. En Portugal, como veis, ahí son otra vez las fechas de radiocarbono y lo que están es que se están uniendo fechas de radiocarbono de yacimientos de cazadores-recolectores con fechas de radiocarbono de yacimientos de agricultores y pastores. Por lo tanto, parece ser que hay momentos de convivencia en la zona portuguesa. Bueno, ahora viene la parte en la que nosotros entramos, este es el contexto general, y es la parte en la que nosotros entramos. Bueno, no sé cuándo, hace ya bastantes años, prefiero no decir la fecha, pero hace bastantes años, en algún momento, algunos de los que trabajábamos con útiles de piedra, empezamos a discutir sobre qué tipo de instrumentos encontrabas en tus yacimientos. Bueno, pues eso, una charla café. Y nos empezamos a dar cuenta de que aquellos que trabajaban en Andalucía, por ejemplo, tenían un tipo de hoces. Cuando hablo de hoces, todos entendéis lo que es una hoz, la hoz de segar, la hoz de cortar el cereal. ¿Aquí hay agricultores? ¿Hay algún agricultor en la sala? ¿O que haya...? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, sabréis de qué voy a estar hablando. Bueno, pues hablaba... eso. Algunos decían que tenían unos tipos de hoces muy diferentes a las que teníamos los que trabajábamos en el norte de la península.
Y eso nos sorprendió, porque si entendíamos que eran la misma sociedad, si eran los mismos grupos, ¿por qué estaban usando un útil de una morfología diferente, de una forma diferente? No sé, yo no acabaría de entender que vosotros de Boiro utilizarais una O diferente a los de Santiago. ¿No? Si sois más o menos la misma gente. Bueno, esta fue un poco la gran pregunta, que por qué estaban utilizando distintas hoces, que es un elemento muy genuino de los agricultores y pastores. Evidentemente las hoces no las vamos a encontrar en los cazadores-recolectores, porque no están segando, no están cortando el cereal. Bueno, primero que empezamos a estudiar un poco con otros colegas, era todas las actividades que están relacionadas con el trabajo del cereal. Algunas las conoceréis, ¿no? Bueno, no sé si algunas, todas, pero la recogida, el plantado, después hay técnicas como más, quizás algunas, las del golpeo para sacar el grano, bueno, según la zona era un poco diferente. Y después, con los sistemas de siega, es decir, que las técnicas para recoger el cereal, pues empezamos a detectar que, según las zonas, había gente que recogía el cereal de una manera u otra. Incluso, a veces usaban hoz y a veces no usaban. Dependían de si el trigo, por ejemplo, o el cereal había crecido ese año y cosas así. Bueno, todos conocéis la hoz de metal, ¿sí? La hoz de sal típico de la bandera comunista. Esa, lo tenemos todos claro, ¿no? Esa lo tenemos claro. Pero hay otros sistemas de recogida, como es el arrancado. Simplemente se arranca la planta o se arranca la espiga. Y yo no sé si alguno conoce esto de aquí. Como veis, que son dos palos. ¿Alguien conoce eso? No, ¿no? Bueno, esos son mesorias, son como dos palos, que este señor, yo creo que todavía vive, pero es un asturiano que tiene sus campitos así en el monte y así como una colina. En colina no tiene grandes producciones, sino que es una producción pequeñita. Y lo que hace es, como si fuera una pinza con los dos palos y estira y tira la espiga en el capazo ese que tiene aquí al lado. Es una cosa muy extraña, no es un sistema muy conocido. Bueno, teníamos algunas referencias de esas hoces. Evidentemente, lo que nosotros normalmente encontramos en un yacimiento, como podéis suponer, son piedrecitas, cerámicas, fragmentos de hueso, pero puntualmente tenemos la suerte de que en algún yacimiento pues, se encuentra algún tipo de hoz completa, es decir, como estas que veis aquí, ¿no? Que tiene su mango de madera, por ejemplo aquí, y tiene su piedrecita ahí puesta. Pero es algo muy raro, muy raro. Bueno, nosotros teníamos esa referencia de esas hoces y veíamos que, bueno, tenían una cierta morfología diferente, pero vamos a seguir. Cuando nosotros nos planteamos en esa charla café por qué los de Andalucía, la gente de los agricultores y pastores de Andalucía tenían hoces diferentes a los catalanes, a los de la zona catalana, empezamos a pensar si eso se podía deber al tipo de cereal cultivado, a las condiciones climáticas, a los tipos de suelo, al tamaño de los campos, al uso de los tallos o a tradiciones técnicas que pasan de generación en generación. Bien, cualquiera entre el 1 y el 5 ese no era un criterio válido. Es decir, que nos podíamos encontrar con que el mismo tipo de cereal se estaba cultivando en Andalucía que en la zona catalana. O el tipo de suelo era más o menos los mismos. O había algunos elementos que podían, sobre todo, que podían influir, pero no eran suficientemente influyentes como para decidir que efectivamente esa es la clave por la cual unos usan un tipo de hoz u otro. Al final, lo que nos pareció más claro es que era el 6, es decir, que tú tienes tu hoz porque es una tradición técnica que pasa de generación en generación. Te lo enseña tu abuelo o tu abuela. Y a tu abuelo o tu abuela se lo enseñó su abuelo y su abuela, o su padre y su madre. Y siempre haces la hoz de la misma manera. ¿Sí? ¿Y por qué nos interesaban las hoces? Bueno, porque nosotros decimos que tienen un carácter conservador. ¿Qué significa un carácter conservador? Significa que no cambian en muy poco tiempo, es decir, que no cambian de generación casi en generación. O si tú te vas a otro poblado y ese otro poblado ya hace otra hoz diferente. No. Puede pasar muchísimo tiempo y muchísimas generaciones y sigue siendo el mismo tipo de hoz. No pasa un poco como con la cerámica. Ahora por ahí tengo a Miriam que me va a decir, no, con la cerámica también pasa. No pasa lo mismo con la cerámica. La cerámica cambia muchísimo de generación en generación. Incluso tenemos claros ejemplos de pueblos actuales en los cuales si una mujer, un hombre, pasa a otro poblado, adquiere la cerámica de otro poblado y él vuelve a cambiar. Es decir, él cambia y hace la cerámica a partir de ese momento de la gente nueva a la que va. Esto no pasa con las hoces.
¿de acuerdo? Con lo cual nos permitía ver, por así decirlo, el camino por donde habían venido esa gente con esas hoces. Espero haberme explicado, más o menos. Bueno, teníamos que tener una perspectiva de análisis un poco amplia. Porque claro, si solo yo me quedaba mirando mis hoces ahí en Cataluña, ñiqui, 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 pues la verdad es que no salía de Cataluña. Entonces, al final, es como que el árbol no te deja ver el bosque. Con lo cual, aunque nosotros, como ese machote que sale ahí, podíamos estar ahí mirándole y midiéndolo y no sé qué, no sé cuánto, teníamos que tener una perspectiva mucho más amplia. Por eso, dentro de este proyecto, la perspectiva debe ser muchísimo más amplia. Tenemos que ver la complejidad de ese proceso del Neolítico, en el cual vamos a ir a ver de dónde viene esa hoz y hasta dónde llegan esos tipos de hoces. Y aunque nosotros empezamos en la península ibérica, hemos hecho un poco el camino, estamos haciendo un poco el camino al revés de lo que hicieron ellos. Es decir, empezamos a la península ibérica, después nos fuimos a ver a los portugueses, después nos fuimos a ver a los marroquíes, a los franceses. Hemos empezado ya hace tiempo que hemos hecho el trabajo en Italia. También hemos ido a Suiza porque ahí tiene unas hoces muy especiales. En los últimos años hemos empezado a trabajar en Croacia, en Macedonia, en Grecia, ¿de acuerdo? Y ya nos queda Turquía y Chipre. Es decir, que estamos haciendo, si os acordáis, hemos dicho que empezaron en el Próximo Oriente y poco a poco vinieron para aquí, nosotros estamos haciendo el camino al revés. ¿Qué tipos de hoces hay? Bueno, nosotros tenemos como 3 grandes tipos de hoces y que solo las descubrimos normalmente no porque encontramos las piezas como estas, así, con el mango, ¿de acuerdo? No encontramos la hoz entera, sino que lo que encontramos son estas piedrecillas, ¿de acuerdo? Y reconocemos cómo estaban insertadas en el mango porque las huellas se quedan, ese triángulo, qué difícil es esto cuando no es... Esa zona que está oscura, lo que representa es la zona que estaba fuera del mango. Por lo tanto, por ejemplo, aquí sabemos que un tipo de hoz es este estilo, que ponen pequeños trocitos de sílex, pequeños trocitos de láminas, de cuchillitos, y los ponen insertados en diagonal, uno detrás de otro. Aquí veis un modelo, los veis ahí, este sería el modelo, uno de los modelos. Aquí tenéis otro. Hay otro que lo que hacen que es poner esto, en paralelo. Ponen una gran lámina en paralelo, y este es otro modelo de hoz. Como veis, no tenemos, como en la cerámica, 27 modelos de cerámicas diferentes, 35 modelos de decoración, 40 modelos para hacer de técnicas diferentes. No, nosotros tenemos 3. Y en 3 o 4 nos ocupa todo el proceso de neolitización. Y la última, que es una cosa un poco rara, es este en el cual aparece el cuchillo, se va para un lado, como veis para ahí. Solo tiene un cuchillo y va para un lado. Es una cosa rarísima. Y después tenemos los sistemas como estos, de recogida, en las que evidentemente nunca podemos conocer sus instrumentos, porque las están arrancando, ¿de acuerdo? O estas mesorias prácticamente nunca las vamos a reconocer en un registro arqueológico porque la madera, como sabéis, no se conserva, a no ser en casos excepcionales como los que os voy a enseñar una ahora. Bien, cuando fuimos a ver, ahora os ponemos la parte italiana y la parte peninsular. Cuando vamos a ver los yacimientos más antiguos de esos primeros agricultores y pastores, qué hoces tenían, como veis, las del más o menos hacia el 6100, en la zona del sur de Italia, tienen estas primeras, el tipo que nosotros llamamos, es igual, marmota, pero que son esas primeras con esos dientes en diagonal, ¿vale? Como si fueran unos dientecitos en diagonal. Cuanto más nos acercamos a la península ibérica, ese tipo de hoz sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Es ese mismo tipo de hoz. Con lo cual, es evidente que lo que vamos resiguiendo a través de sus hoces, vamos resiguiendo su camino por el cual fueron llegando a la península ibérica. La sorpresa fue que hacia el 5300 esta situación cambia y nos encontramos con que en el sur de Italia sigue siendo esas hoces, las tipo con diagonal y en el sur de la península igual, y en el norte aparecen las otras dos, las que estaban en paralelo y aquellas que aparecen en una lámina así un poco rara. Es decir, que lo que nosotros entendemos de esta situación, bueno, ahora lo veréis, es que hay 2 movimientos de población diferentes, o al menos 2 tradiciones técnicas que probablemente son 2... no sé si deciros como gentes diferentes o de generaciones diferentes, ¿de acuerdo? Y nos pasó lo mismo en Grecia. En Grecia, las más antiguas son las dentadas así con dientecitos en diagonal
Y cuando nos acercamos a neolíticos, a momentos un poco más recientes, la situación cambia hasta que tenemos esas grandes láminas, esas grandes hojas, que se mangan en paralelo. Bueno, cuando uno eso lo une con las fechas de radiocarbono, con las fechas de carbono 14, vemos como si fuera la conocida como ola de avance. Es decir, cuanto más oscuro es más antiguo. Y veis cómo se ve una ola de avance que va siguiendo, como si fueran... lo que seguimos son las hoces, pero verdaderamente lo que estamos siguiendo son las personas. Y cuando miramos las hoces en paralelo, un poco es lo mismo. Es decir, empiezan en la zona griega, pero en vez de después entran hay una segunda oleada. Esto es un poco un resumen. Es decir, lo que hemos visto es que hay probablemente a través de las hoces hemos visto como mínimo 2 oleadas de gente, de generaciones de gentes que llevaban un tipo de hoz diferente, ¿de acuerdo? Y que entre ellas hay una pequeña diferencia cronológica. Como os digo, eso es lo que nos permite un poco reseguir a aquella gente, el camino que siguió aquella gente. Pero, claro, nosotros normalmente encontramos esas piedrecillas, que es un poco pobre, y que siempre vas mirando, llevamos como 20 años mirando piedrecitas pobres. Pero últimamente nos ha caído el gordo de la Navidad, que es poder trabajar en un yacimiento de Roma que se llama La Marmota. No sé si igual no lo conocéis, algunos igual os suena, igual. Bueno, La Marmota está ahí, en Italia, al lado del lago Bracciano, y está al lado de Roma. Bueno, lo curioso de ese yacimiento es que está bajo el agua, ¿vale? Está a 3 metros bajo el agua. Como veis, ahí no se excava con pincelito y en la tierra, sino que veis a los arqueólogos allá abajo haciendo excavación subacuática. Bueno, lo más interesante de este yacimiento es que se conserva aquello que nunca encontramos, que son los restos, sobre todo, de maderas y de cestería, incluso de cosas de textil. Es decir, y este yacimiento, para nosotros, nos ha cambiado un poco la imagen de esa sociedad neolítica. Ahora os veréis algunas cosas que ayer les enseñaba a mis colegas, y si yo no les digo que es neolítico y tiene casi 7.500 años antes del presente, me hubieran dicho que son cosas medievales. Es decir, porque son mucho más complejos de lo que siempre habíamos pensado, porque estamos en lo mismo. Si yo solo cuento piedrecitas o trocitos de cerámica, cuando ahora vais a ver lo que encontramos, pues esto va a revolucionar muchísimo. Bueno, lo primero que encontramos son unas canoas de 10 metros. 10 metros significa que la canoa es de aquí a la pared. Y claro, uno antes decíamos, bueno, ¿esta gente navegaba? Bueno, ahí va la vaca, la cabra, la familia, ahí va todo el mundo. E incluso es probable que esa canoa vaya paralela a otra, sea como un catamarán. Es decir, y además han hecho una réplica y han navegado desde Italia a Portugal. No han tenido ningún problema de navegar de Italia a Portugal. ¿De acuerdo? Es decir, que tienen un grado de movilidad bestial. No tienen ningún problema para moverse. Y en este yacimiento se han encontrado 5 canoas, entre las cuales ahí tenéis una de ellas, que es que no solo es vaciar un tronco. Como les decía a mis colegas ayer, tienen sistemas... perdón, no, me he equivocado. El de arriba. Bueno, tienen sistemas, por ejemplo, modifican la base del tronco. Si vosotros habéis estado en embarcaciones, joder, soy gallegos, joder. En las vuestras barcas tenéis normalmente esos tipos de planchas de madera para que la barca tenga consistencia. Vale, ellos no la necesitan porque ya hacen esa consistencia en el mismo tronco de la madera. O aquí, veis un trocito ahí, son partes de la canoa. La canoa no solo es una canoa al vaciado de un tronco, sino que tiene partes navales. El otro día fuimos al Museo Marítimo a enseñarle a un señor, a los especialistas del Museo Marítimo, las partes navales que tenía la canoa. Joder, se quedan alucinados. Nunca habían pensado que esto lo hicieran los neolíticos, porque ellos no tienen referencias de estos más allá de los romanos, como decía nuestra colega antes. Bueno, y esas piezas son súper complejas. Es de alguien que conoce muy bien el tema naval. Tenemos nuestras cerámicas, ¿no? También tenemos cerámicas neolíticas. El otro día lo decía también a mis colegas, si este yacimiento no hubiera estado bajo el mar y no se hubiera conservado la madera, probablemente tendríamos un buen yacimiento, pero tendríamos un yacimiento más.
Pero claro, tenemos cerámicas que están pintadas y algunas están pintadas con grasas y cosas así. Y eso se conserva gracias a que están debajo del agua. Y que la Miriam, que está por ahí, está deseando venir, que ya va a venir en mayo. Pero le estoy poniendo los dientes largos para que ella es especialista en cerámica, pues para que sepa lo que se va a encontrar. Bueno, y te puedes encontrar, en vez de semillas, te puedes encontrar pues, con toda la espiga, todas las espigas enteras. En los yacimientos arqueológicos nosotros nos encontramos una espiguita, bueno, aquí, o un granito de cereal. Bueno, aquí nos encontramos con las espigas enteras. Eso que veis ahí es un huso, ¿sí? ¿Sabéis lo que es un huso, no? Están con toda la cuerda, lleva toda la cuerda alrededor del palo. Y tienes elementos de cuerda, como este de aquí. Tienes este tipo de cosas en cestería, cosas así que pueden recordar este tipo de cosas, elementos de madera que no sabemos qué son. Es que no tenemos ningún referente, no sabemos qué son. Y después tenemos nuestras hoces. Claro, esto es, como os digo, ¿no? Es que nos ha tocado el gordo, porque antes nosotros teníamos ese trocito, el trocito de piedra, pero ahora tenemos todas esas cosas. Y además son hoces muy complejas, porque tú te puedes imaginar, bueno, no, los neolíticos seguro que tenían una hoz muy simple. No, hacen este tipo de cosas que fueran espadas, como si fueran mangos de espada, porque lo que evitan es cortarse. Es decir, ese son... bueno, a mí me habéis dicho que sois agricultores algunos. ¿Algunos saben lo que es un dedil en la agricultura? Vale, bueno, pues eso formaría... Los dediles sirven para que no te cortes y esta gente hacía cosas tan complejas como hacer estas cosas para no cortarse cuando segaban. Es decir, que es una gente con una tecnología muy compleja. Claro, tenemos ese yacimiento y ahora ya no tenemos esas piedecitas. Ahora estamos trabajando sobre hoces enteras en las cuales sabemos qué madera es y qué, por ejemplo, qué tipo de resina utilizaban, qué tipo de material utilizaban para insertar el trocito de piedra. Y además estamos analizando una cosa que se llaman fitolitos, que son estructuras de vegetal que se quedan pegadas en nuestra resina. Es decir, que si tú cortas, si alguien ha cortado alguna vez con una hoz, pues se le quedan trocitos de cortar la siega y se queda un poco como verde la hoz y no sé qué. Bueno, pues en estas nuestras hoces también. Y entonces estamos mirando qué tipo de vegetales se cortaron, porque estamos convencidos que no solo que esta gente del Neolítico estamos en lo mismo, tontas no eran. Entonces, que esa hoz no tenía por qué ser utilizada únicamente, por ejemplo, para cortar trigo, sino que a lo mejor ha cortado distintos tipos de plantas. No me imagino a un agricultor aquí teniendo 7 hoces diferentes en su casa y diga, esta para trigo, esta para cebada, esta para la hierba del conejo, esta para la hierba de la vaca. No, es decir, que nosotros queremos saber para la reutilización que tenía este tipo de cosas. Bueno, eso con respecto a mi primer libro. A mi segundo libro, ahora son el tema de los muertos, ¿no? Es decir, que nosotros hemos visto o estamos estudiando cómo han venido esa gente y ahora queremos saber algo sobre aquella gente. Y entonces lo que decidimos, tuvimos la suerte que en Cataluña hay un montón de enterramientos neolíticos. No de los primeros neolíticos, pero sí cercanos a ellos. Bueno, como esto es un poco la cronología, las primeras evidencias del Neolítico las encontráis en esos puntos amarillos, más o menos eso es igual la fecha, 5.600, 5.700. Y en poco tiempo, hacia el 5.500, 5.000, ya han llegado a la costa portuguesa. Bueno, yo no me he puesto a Galicia, pero seguramente también han llegado a Galicia, ¿no? Y como os digo, llevan toda esa tecnología de cerámicas, de hachas pulimentadas, cosas que no hacían las sociedades indígenas mesolíticas. Bien, de esa gente tenemos muy pocos enterramientos de esos primeros agricultores y pastores que llegan aquí. Hay muy pocos enterramientos, probablemente porque están haciendo un tipo de práctica funeraria, un tipo de práctica de enterramiento así, que nosotros no las detectamos. Imaginaos, si se nos muere alguien y lo tiramos al río, pues evidentemente nosotros arqueólogos no lo vamos a detectar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos muy pocas evidencias de esos primeros. Aquí tenéis algunos yacimientos, Coanerja, Lámpara, bueno, es igual. Y antes de ellos, los cazadores-recolectores, afortunadamente, solo en determinadas zonas también enterraban, ¿de acuerdo? Pero tampoco tenemos una súper gran cantidad. Tenemos casi 2 áreas importantes, que son la zona cantábrica y la zona portuguesa, y después, puntualmente, aparecen en yacimientos del Levante y alguno en el sur.
Pero normalmente tampoco tenemos un número importante de yacimientos donde hay enterramientos de los últimos cazadores-recolectores. Aquí tenéis algunos de los más conocidos, los Canes, por ejemplo, que está en Asturias, Masnou, que está en Castellón, o uno que trabajamos durante nosotros mucho tiempo, que es el Collado, que es como un cementerio, es uno de los primeros cementerios de esos cazadores-recolectores. Y como veis, bueno, normalmente tienen distintas formas de enterramiento, ¿sí? Algunos estirados, algunos en posición como si fuera un feto, y normalmente no les ponen demasiados elementos de ajuar. Es decir, que lo que encontramos es la fosa, con el señor o la señora dentro y poco más. Bueno, eso es con respecto a Somerset. Cuando empezamos en el Neolítico, que hemos dicho el 5500 o así, hay muy pocos enterramientos, pero hacia el 4000 a esta gente no sé lo que le da, que se pone a enterrar. A enterrar, especialmente en nuestro caso, con bastante fortuna, porque tanto en la zona catalana como en el sur de Francia hay un montón de enterramientos de esta gente. ¿De acuerdo? Y hacen enterramientos, los podemos encontrar en enterramientos individuales, es decir, que tú encuentras una fosa y hay un señor, una señora, un niño, una niña, o hacen pequeños grupos, normalmente entre 10 y 25 personas, a excepción de un caso excepcional que se llama la Bovila Madurell Cangambus, que hay hasta 170, 180 enterramientos. Bien. Cuando empezamos a trabajar sobre esta gente, ¿qué queríamos saber? Primero, saber la cronología, el tiempo en el que se hicieron esos enterramientos. Segundo, queríamos saber todo lo que está alrededor de ellos mismos. Es decir, ya veréis, queríamos saber su dieta, su ADN, su movilidad, cosas de ese estilo que ya lo vais a ver. Y después queríamos estudiar también cómo era su estructura de enterramiento y qué es lo que tenían en sus enterramientos, qué se le dejaba a sus enterramientos, porque entendíamos que esa información nos podía hablar mucho sobre ellos, ¿vale? Sobre esas personas. Realmente estamos ante ellos, no estamos ante una hoz, estamos ante ellos enterrados. Vale, la economía de esta gente es una economía agricultora y pastora total. Es decir, que estos controlan perfectamente la agricultura y la ganadería, pero como digo, también tienen caza y recolección. Lo mismo, si ven un conejo, se lo zampan. Y en la zona catalana y en la zona francesa había como 2 o 3 grandes tipos de enterramientos, ¿no? Unos que son este estilo, que es hacer una fosa y ahí pongo al señor o a la señora, y estos que son más como una caja de piedra y ahí también dejo al señor o a la señora. ¿De acuerdo? Después hay otros que lo han propuesto otros arqueólogos que nosotros no estamos demasiado seguros porque no se han hecho fechas de radiocarbono, no se han hecho fechas de carbono 14, con lo cual no sabemos si son contemporáneas unas de otras. Lo que sí que sabemos es que son más o menos contemporáneas son lo que llaman enterramientos en fosa o enterramientos en caja de piedra, eso sí. Y eso se relacionaba con otros tipos, otras culturas, si queréis, que hacen enterramientos bastante similares, ¿de acuerdo? Especialmente nosotros, a la parte catalana le han llamado, tenemos una tendencia a ponerle nombre de culturas a las cosas. Yo no estoy muy de acuerdo en esas cosas, pero bueno, para que nos entendamos, alguien le puso a la zona catalana cultura de los sepulcros de fosa. ¿Por qué? Porque son enterramientos en fosa. Tampoco somos muy originales para los nombres, ¿eh? En Francia le pusieron cultura del Chassey, en Suiza de Cortayud o en Italia la Gotcha. Bueno, al final esas culturas corresponden a las fronteras políticas actuales, con lo cual, bueno, es un poco complicado. Al final nosotros intentamos hablar, igual que hacen la gente del mundo romano o el mundo contemporáneo, de la fecha. 4.200, 3.800, así no le ponemos nombres a las culturas. Pero en todo caso, cuando a veces se oye hablar de, o si algún día oís hablar de la cultura del Chassey, pues es lo mismo más o menos que la cultura para nosotros de los sepulcros de fosa en Cataluña. Y aparte de esos enterramientos en fosa o en caja de piedra, tenían algunas manías como hacer minas para buscar una cosa que se llama varicita, que es un mineral verde, que ahora os enseñaré, y hacían minas para buscar ese mineral, pero cuando se les moría alguien también lo enterraban en la mina. Y a veces también algunos de ellos utilizaban alguna estructura que ya habían hecho. Por ejemplo, si hacían alguna fosa, por ejemplo, para material de desecho, de vez en cuando esa fosa la reutilizaban para, si se moría alguien, la tiraba a la fosa de desecho.
Y aunque tenemos muchas buenas sepulturas y muy numerosas, lo que no tenemos, a diferencia de otras zonas, es que no tenemos las zonas de hábitat, no tenemos las zonas de cabaña. Solo tenemos un par de yacimientos donde reconocemos alguna cabaña y, por lo tanto, es difícil a veces comparar lo que es un material de enterramiento de lo que es un material que no es de enterramiento. O encontramos en la cabaña o lo que encontramos son en fosas también de desecho, es decir, que era el basurero y ahí encontramos cosas y podemos un poco comparar. Bien, ¿cómo son esas tumbas? Ahora me he quedado así un poco flaseado. Yo entendéis que los arqueólogos normalmente lo que encontramos es mierda, eso lo tenemos claro. Es decir, lo que encontramos es basura. Solo en casos excepcionales, como los enterramientos, encontramos elementos que están hechos ex professo, es decir, que están preparados para dejarlos ahí, ¿de acuerdo? Pero normalmente lo que encontramos es la basura. Yo lo digo porque dentro de unos años, cuando los arqueólogos os miren vuestra basura, van a saber lo que coméis, si os gustan los cereales, los quelos, o otros se ponen hasta arriba de jamón, o esas cosas. Es decir, nosotros buscamos la basura. Pero en este caso tenemos los enterramientos que son ex professo hechos para enterrar a la gente. ¿Y cómo son esos enterramientos? En el 80% de los casos normalmente son enterramientos individuales. Y eso va a ser muy importante para después lo que os voy a contar. ¿De acuerdo? Es decir, que se hace un enterramiento, se prepara el enterramiento solo para una sola persona. Puntualmente hay algunas de 2 y algún caso excepcional que se han venido arriba y han metido a 3 o 4. Pero no es normal. Y después tienen toda una serie de elementos de ajuar. Es decir, que tienen cerámicas, sus hachas pulidas, sus cuchillos, ahí tenéis la varicita, que es ese mineral verde que sale de las minas, esas de las que os he hablado, las cerámicas, los útiles de hueso, ¿de acuerdo? Eso también se lo ponen cuando mueren. Prácticamente como hacemos nosotros con nuestros familiares, ¿no? Es decir, que un día le dejas el reloj o no sé qué, pues ellos también dejan sus cosas. Bueno, cuando empezamos a trabajar sobre ellos teníamos un problema. Y es que prácticamente no se habían hecho dataciones de radiocarbono, no se habían hecho dataciones de carbono 14. Con lo cual se habían establecido culturas y subculturas y no sé qué, no sé cuánto, a partir únicamente de 25 dataciones. Que puede parecer, ostras, 25 dataciones igual es mucho. Bueno, es que estamos hablando de más de 700 enterramientos, entre 650 y 700 enterramientos. Y de algunos yacimientos no había ni siquiera dataciones por radiocarbono. Con lo cual, una de las primeras cosas que hicimos en el proyecto es ponernos a datar como locos. Vamos a sacarle radiocarbono aquí por como locos. Y actualmente tenemos más de 130 dataciones. Hoy sí que sabemos que, aunque inicialmente esa cultura de los sepulcros de fosa se había dicho que tenía unos 1000, 1100 años, actualmente sabemos, a través de las dataciones del radiocarbono, que solo tiene unos 420 años, ¿de acuerdo? Es decir, pero para eso hemos tenido que hacer muchísimas dataciones. Y un segundo análisis es, vamos a sacarle a los pobrecicos un trocito de hueso, de aquí, de allá, un trocito de diente, para saber cosas como la movilidad, como su dieta, sus actividades físicas, su ADN, su edad, cosas de ese estilo. Bien, una de las cosas que nos sorprendió de los enterramientos es que cuando tú lo ves es un esqueleto. Bien, lo que pasa es que es una imagen bastante errónea, porque después tuvimos la suerte de que trabajó con nosotros un equipo francés que se llaman Florence Ayés y Philippe Chamon, que trabajan sobre cómo se va deshaciendo un cuerpo a medida que va perdiendo su carnecita, sus nervios, esas cosas. Bueno, y hemos descubierto que no eran tan simples y que algunos de ellos, por ejemplo, veis ahí que tiene unas líneas ahí blancas, probablemente iban como una especie como de ataúd. Por eso están esas líneas que lo que representan son una cosa que le llamamos nosotros efecto parada. Es decir, que si tú te entierras en un ataúd, te quedas como el ataúd. Ahora, si no tienes el ataúd, pues te quedas un poco... Se te van moviendo los huesos para arriba y para abajo. Y lo mismo con los... Sabemos que iban calzados, ¿de acuerdo? Por eso están las falanges así. Es decir, sabemos que iban calzados porque solo se quedan así unidas cuando, en el momento que se murió, llevaba un calzado dentro. La carne se deshizo antes y el calzado se deshizo después, pero ya se quedaron todas así puestas. Y sabemos, por ejemplo, que algunas tenían hasta un cojín en la cabeza, porque cuando murió, si no hubiera tenido cojín, la cabeza se hubiera quedado así para atrás, pero tenía un cojín y hace la cabeza ¡pop!, cuando se pierden toda la musculatura y todos los nervios. Y tenemos algunas cosas de ADN también. Es verdad que nos gustaría saber mucho más, pero nos dejamos un riñón en el ADN. Es decir, es carísimo y nos dejamos un riñón.
Bueno, ahora algunas de las cosas que, por ejemplo, en este yacimiento empezamos a ver, por ejemplo, en Feixa del Moro, que es un yacimiento de Andorra, es que aquí es una señora con un niño. Bueno, si yo digo que es una señora con un niño y os digo, ¿qué os parece que son? Automáticamente casi me diríais, son madre e hijo. ¿Sí o no? No lo sabemos. Bueno, en este caso probablemente son madre e hijo. Por eso tuvimos que hacer el análisis de ADN. Porque el hecho de que estén enterrados dos personas no significa siempre que sean de la misma familia. O en este caso, Bobby la madre del Cangambús ha salido como una sorpresa porque solo algunas mujeres tienen por así decirlo, un pasaporte genético, un DNI genético diferente a todos los hombres. Todos los hombres tienen su mismo pasaporte, tienen un DNI idéntico y las mujeres no. Y eso, lo que se está planteando, también lo hemos planteado nosotros, pero también grupos franceses, es que lo que está viendo es una patrilocalidad. Es decir, que lo que se están moviendo son las mujeres. Son mujeres que vienen en distintos sitios. Por eso ellas tienen un DNI genético diferente. No tienen el mismo DNI genético. Si tú no te mueves, tienes el mismo DNI genético de tu hermano, tu padre, tu madre, el primo, no sé qué. Pero si vienes de fuera, ese que viene de fuera tiene un DNI genético diferente. Y eso mismo está pasando también con los dientes. Los dientes nos están diciendo que ha habido movimientos de población es decir, que no son poblaciones endogámicas, es decir, que se casan constantemente, o se casan, o se unen constantemente con gente de la misma familia, sino que vienen de otros lados. Y los dientes, es que tenemos unos dientes muy diferentes. Nuestros dientes se parecen mucho, o son similares a la de nuestros papás y nuestras mamás. Por eso podemos reseguir el tema genético a partir de los dientes. Después había otra cosa que era la dieta, ¿no? Esta gente que comía. Bueno, hacemos unos análisis que se llaman análisis isotópicos, ¿eh? que sabemos un poco en general qué comían, a grandes rasgos. No significa que lo que no podemos saber es que se ha puesto hasta arriba de pulpo el día anterior. Lo que sí que sabemos es, bueno, si tenía más alimentación vegetal o si tenía más alimentación animal. Bueno, como esos dos tipos de enterramientos, los de fosa y los de caja de piedra, siempre se habían dicho que son poblaciones diferentes porque unos son agricultores y otros, los de la caja de piedra, que están más en la zona montañosa, son más ganaderos, son más pastores. Bueno, cuando les hicimos el análisis de dieta, nos dimos cuenta de que eso es erróneo. Todos tienen más o menos la misma dieta, ¿de acuerdo? Es decir, que tanto los que viven en la zona de montaña como los que viven en la zona de llano, y probablemente además intercambian entre ellos o se mueven, todos tienen una misma dieta. Lo que sí que era interesante después ver es si hay dietas un poco diferentes dentro de un mismo cementerio. Y eso lo pudimos comprobar en ese yacimiento que tiene 170 enterramientos y hemos observado que los hombres tienen normalmente una dieta más de carne, es decir, que les gusta zampar más carne, y aparte probablemente tienen el control de ese producto, controlan mucho más el control de esa carne que las mujeres, por ejemplo. Por lo tanto, es probable que empiece a haber, podemos detectar unas ciertas diferencias en el sentido que los hombres tienen un acceso diferencial, un acceso diferente a determinados alimentos. Después le sacamos otro trocito de hueso y le hacemos otro análisis que se llama análisis de estroncio, que es para saber la movilidad. No, tampoco es que se ha hecho una carrera el día anterior, sino si son relativamente movibles o si vienen de zonas que no son en las que están o las que se fueron enterrados. ¿De acuerdo? Y, curiosamente, esos datos coinciden con el ADN, es decir, que las que tienen mayor movilidad, por lo tanto, que provienen de zonas que no son originarias de donde están enterradas, son las mujeres. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso confirmaría un poco la idea de patrilocalidad, es decir, que las que se mueren también, las que se mueven son las mujeres. Y después uno siempre se planteaban, bueno, no, estas como son sociedades prehistóricas y del Neolítico son igualitarias. Esa es la máxima que se ha estado diciendo durante mucho tiempo. Bueno, con la cosa de la dieta ya veis que parece que hay unas ciertas diferencias entre hombres y mujeres. Pero en las tumbas también. En las tumbas no todo el mundo se está enterrando de la misma manera y no todo el grupo invierte el mismo esfuerzo y el mismo trabajo en hacer su tumba. Hay gente que tiene una tumba mega monumental, que le traen unos pedruscos enormes, unas lajas enormes de piedra, que supone muchísimo trabajo en la comunidad de ponerse ahí y poner a hacer la tumba. En cambio hay otros que los pobres los han tirado a la fosa, pero así, al hoyo. Y podéis ver aquí uno de ellos que está encima de una piedra. Es decir, que han utilizado una fosa de desecho donde estaba la basura y ahí lo han tirado. Y ahí tenéis varios. Aquí tenéis varios. O aquí tenéis a uno que casi le ha caído un pedrusco encima de la cabeza.
decir, que no hay una inversión de trabajo y tiempo similar a toda la comunidad. ¿De acuerdo? Es decir, que esos elementos de igualdad no parece que existan. Y después, con el ajuar. Es decir, estos elementos de ajuar, ahora os lo enseñaré, para nosotros debieron tener mucho valor, porque no solo requieren mucho trabajo en conseguirlo, sino que proceden de zonas extremadamente alejadas. Y hay algunos individuos que tienen muchísimos elementos de ajuar, y hay otros como estos, por ejemplo, que son 4, que es una cosa extraña, es un hombre, una mujer y 2 jóvenes. Ahí tenéis el cráneo del joven, en el que uno de los adultos le tapa la cabeza con su pie, y por ahí anda el otro. Bueno, siendo 4, no tienen nada de ajuar, no se les dejó nada. Solo hicieron la fosa y ahí enterraron a los muertos. Con lo cual, esa diferencia de ajuar parece también reflejar una diferencia social. ¿Y de dónde vienen esas materias? Pues imaginaros, estamos hablando del Neolítico, que ahora sabemos que tienen esas barcazas, esas canoas, pero vamos, que no tienen autopistas. Recordar Galicia cuando no había autopistas, que yo le decía ayer a Ramos, joder, cuando yo venía con mi padre esta autopista no había. Ahora te vienes aquí desde Santiago, aquí llegas en 1 hora. Eso ni de coña lo hacías antes. Bueno, pues esta gente, tened en cuenta qué es eso. Bueno, tienen el siles que vienen de la zona del sur de Francia, tienen siles que vienen de unos 450 kilómetros aproximadamente. Tienen hachas que vienen de los Alpes. Con esto no digo que ellos van a buscar las hachas a los Alpes. Significa que tienen una red de contacto que aquellas hachas que salieron de los Alpes al final acaban aquí. Hoy tenemos material made in China, pero eso no significa que nosotros hayamos ido a China. Significa que nuestra red de contactos nos permite que hoy materiales que se fabrican en China estén aquí. Tenemos obsidiana que vienen de Cerdeña, que tienen 1000 y pico y encima un mar por medio. Evidentemente, yo he puesto la flecha por ahí, pero entiendo que van por la zona de la costa, van dando un rodeo. Y después la varicita esta, el mineral verde que tenemos nosotros en Barcelona, ese también va para todos lados. Con lo cual, hay una red de contactos brutales que es muy importante para la supervivencia de ellos. Es decir, que si hay un momento de crisis, es muy importante tener red de contacto, porque te pueden ayudar otros grupos que están a tu alrededor. Y con los instrumentos, decidimos también mirar en los instrumentos que les dejan en las tumbas, para qué sirvieron, o si sirvieron para algo. A lo mejor hacían un cuchillo y se lo dejaban. Bueno, hacen varias cosas. Efectivamente, hacen un cuchillo a veces, hacen cuchillos y se los dejan. Es decir, que yo preparo un cuchillo para dejárselo al muerto o a la muerta. Pero después, cuando empezamos a mirar el uso, tenemos algunas manías también algunos, que es mirar el uso de las cosas, empezamos a detectar que no todos tenían los mismos instrumentos. Había instrumentos comunes, por ejemplo. Los instrumentos de siega estaban en hombres y mujeres, incluso en niños. Pero había instrumentos, por ejemplo, los de la carne o los proyectiles, que estaban normalmente con hombres. Por lo tanto, incluso a nivel de actividades, probablemente nos están diciendo que unos y otros hacen actividades no 100% diferentes, pero sí en gran parte diferentes. ¿Y signos de violencia? La verdad es que prácticamente no hay. No hay signos de violencia. Aunque detectamos esas diferencias sociales, no hay apenas signos de violencia. Tenemos 2 con puntas, este de aquí, dejadme pensar, es que hay uno que murió y otro que no. Pero juraría que este no murió, sí, este es el que no murió, que le dio la punta en el culete. Entró en el culete y sabemos que no murió porque se regeneró el hueso por encima de la punta. Cuando vosotros se os rompe un hueso, ¿no?, se os escayolan y el hueso se vuelve a unir, ¿no? Pues esto pasa igual, es decir, que se le entró la punta, se quedó la punta en su cuerpo, pero se fue regenerando el hueso encima de la punta, por eso sabemos que no murió. En cambio, el de aquí abajo sí, el de aquí abajo le dio por detrás, también por la espalda, y murió. Porque ahí no hubo regeneración ósea, no siguió creciendo el hueso. Y después hay un tercero, que es un poco más complicado, que se encontró la punta entre la vértebra y vértebra, pero no está clavada en un hueso. Bueno, creemos que también es una punta clavada, pero claro, no está clavada en un hueso. No sabemos si fue una casualidad que al final con el tiempo acabó el geométrico así, ahí, entre vértebra y vértebra, pero la verdad es que sería mucha casualidad que acabara ahí. Y además es un individuo que, como podéis ver, está en una posición muy rara, es decir, que parece que le hayan empujado y se ha quedado... Y no tenía nada más de ajuar que su punta metida en su columna vertebral. Bueno, para concluir, es que aquí tengo uno, esto va muy bien, ¿eh? Esto lo tengo que patentar yo.
Bueno, para concluir sobre este tema, es evidente, los entrenamientos nos proporcionan, creemos, mucha información sobre el pasado. Los que no son entrenamientos también, pero creemos que los entrenamientos nos proporcionan mucha información. Ha sido primordial para todo ello conocer la cronología. No podemos trabajar y comparar si no sabemos la fecha de los muertos. Imaginaros que estamos en un enterramiento y nos comparan con los romanos. Nosotros no tendríamos ninguna relación con los romanos. Necesitamos compararnos cronológicamente con la misma gente o gente aproximada en el nivel del tiempo. No todas las personas se tratan de la misma manera. Habéis visto que hay unos enterramientos, hay algunos que reciben un tratamiento especial y otros que los tiran al hoyo. Conocemos ahora un poco de qué se alimentaban, conocemos su movilidad y, evidentemente, además, vemos que hay unas ciertas diferencias entre hombres y mujeres. Y por ahora no hay elementos suficientes como para hablar de una violencia sistemática, una violencia repetitiva, sino de vez en cuando parece ser, no sé si por casualidad o no, evidentemente hay algunos signos de violencia. Pero todo esto está por hacer. Es decir, a veces nos preguntan, bueno, los arqueólogos ya habéis descubierto todo, ¿no? No, es que no hemos descubierto nada, no sé cuánto habremos descubierto, yo qué sé, 3%, 1%, nos queda todo por descubrir. Y además, cada vez hay muchísimos nuevos análisis que revolucionan todo. Nosotros cuando estudiábamos, tú también, Ramón, el ADN ni se hablaba, macho, eso ya era... No existía. Eso no existía. No lo habían descubierto. Y ahora eso... Es que si no haces ADN, es que ha revolucionado todo. Estoy seguro que dentro de 5 o 10 años habrá gente, espero que de aquí, que revolucione algo y vuelva a recuperar los huesos que nosotros estudiamos o los yacimientos, no sé qué, para volver a hacer nuevos análisis. Con lo cual, no es solo que descubramos cosas nuevas, yacimientos nuevos, sino que revisamos aquello que se estudió o que se descubrió hace años. Algunas veces la gente piensa que el arqueólogo se pone allí en plan Indiana Jones, o no sé. Esto es un poco el equipo para estudiar a un muerto. Esta es la imagen de un equipo para estudiar las cosas que tiene un muerto. Y falta gente, es que no me entraban más en los... Pero tenéis que pensar que es un trabajo de colaboración entre mucha gente. No es... Antiguamente a lo mejor el arqueólogo muy antiguo sí que llegaba allí, pim, pim, pam, pam, y decidía él. Pero esto no funciona así ahora. Funciona con la colaboración entre muchísima gente, especializadas en muchísimas cosas, para al final acabar haciendo conclusiones generales como las que os estoy diciendo. Bueno, estas cosas de las sepulturas, nosotros hemos decidido publicarlas y aquí tenéis los 4 volúmenes que van a salir, los que tienen estrellitas que ya han salido, pero son como 1000 páginas con 2000 fotografías, entonces es una barbaridad. Afortunadamente, una editorial no la ha querido publicar, pero sepáis que existe. Y existe además un blog donde nosotros vamos poniendo aquellas novedades y esas cosas que encontramos. Y nada más. Muchísimas gracias. Como ya sé que no hay preguntas, pues después en el café lo que me digan.